Esta noche nos acompaña Enrique Ochoa, dirigente nacional justamente del PRI. Doctor, bienvenido. Ricardo, muchas gracias por permitirme estar en tu programa y saludar a todo tu auditorio a nivel nacional. Gracias por esta oportunidad. ¿A ti no te da miedo venir a este programa, Enrique? No, al contrario, me da mucho gusto. Siempre que me invitas vengo con mucho gusto de poder platicar contigo y atender tus preguntas, que ciertamente siempre son críticas, pero permiten tener una discusión democrática. Bueno, es que hay algunos candidatos que no han querido venir. A ver, acabo de comentar, estarás de acuerdo, que hay enojo social. Absolutamente. ¿Qué está haciendo el PRI? ¿Qué va a hacer en estas elecciones de 2017 para revertirlo, para convencer a la gente o para darle alternativas? Tenemos que tomar el toro por los cuernos. Tenemos que hacer campañas como lo estamos haciendo, que sean críticas, autocríticas, pero sobre todo propositivas, Ricardo. La gente está en espera de que podamos encontrar soluciones convincentes, claras, puntuales a los problemas que tenemos como país, que ciertamente son muchos y claramente hay asignaturas pendientes por resolver. ¿Cómo convencer, pero también, por ejemplo, con casos como el de César y Javier Duarte y muchos otros exgobernadores que son verdaderos pillos? Nuestra postura como partido político es muy clara: que los corruptos terminen en la cárcel y que se recupere el dinero que se robaron para regresárselos al pueblo de México. Ciertamente en el PRI hemos llevado procesos de suspensión y de expulsión, y también hemos exigido que las autoridades correspondientes, tanto locales como federales, lleven a cabo las investigaciones y se castigue de manera ejemplar el tema de la corrupción. No podemos tener un país con impunidad. Y la corrupción, Ricardo, no es un tema nuevo. Nuestra generación está enfrentando el reto de la corrupción y la impunidad porque es un problema que generaciones anteriores no pudieron resolver en su oportunidad. Pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de resolverlo para esta generación y para el beneficio de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Qué opinas de una campaña que hay en medios, un spot en donde algunos actores, actrices y demás llaman a no votar por el PRI? Bueno, considero que los ciudadanos tienen que tener acceso a toda la información que les permita tomar una decisión de manera libre. Nosotros vamos por el voto libre de las mexicanas y de los mexicanos, pero ciertamente en nuestras campañas estamos proponiendo propuestas concretas. Alfredo del Mazo ha propuesto un programa económico para crear 1.200.000 nuevos empleos en el Estado de México, empleos de calidad y bien pagados. Y un elemento muy importante de las campañas es poder hacer el contraste democrático entre candidatos y entre propuestas. Alfredo del Mazo aprueba y apoya, como lo hacemos en el PRI, la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Es un aeropuerto que creará 450.000 nuevos empleos durante su periodo de construcción y la puesta en operación del mismo. Generará un polo de desarrollo importante para la zona oriente del Estado de México. Pero además, y esto quienes nos oyen y nos ven en tu programa el día de hoy, claramente han vivido la experiencia de estar en el aeropuerto de la Ciudad de México y sufrir los retrasos de 1, 2 y hasta a veces 3 horas, tanto para salir como para llegar. Y eso se debe a que la infraestructura del aeropuerto que tenemos hoy en la Ciudad de México ha quedado rebasada. Necesitamos un aeropuerto ambicioso para un país ambicioso. Y Alfredo del Mazo apoya el aeropuerto, pero permíteme decirte, en contraste democrático, Morena, López Obrador y Delfina no quieren el aeropuerto de Texcoco. Cancelarían los 450.000 empleos, impedirían el desarrollo de esa región en el Estado de México y complicarían el tránsito aéreo para el desarrollo de México y el desarrollo de distintas zonas económicas en función de su necedad de cancelar los proyectos productivos. A ver, yo acabo de estar hace 2 días ahí en donde se está construyendo el aeropuerto. La verdad es que es una cosa impresionante y nos decían algunos de los ingenieros que están trabajando, son muchos ya, hay casas, ahí están viviendo ellos porque trabajan día y noche, que si alguien quisiera echar abajo eso saldría más caro el caldo que las albóndigas, es decir, habría que pagar más por infracciones, multas a los contratos empresariales, financieros, etcétera, que lo que cuesta en realidad el aeropuerto. Pero además nosotros tenemos como país que construir instituciones, infraestructura, proyectos que nos permitan avanzar, generar mejores empleos, generar justicia social, generar progreso. Y de eso se trata, tener un aeropuerto de las dimensiones y de la importancia como el que se construye en Texcoco. Alfredo del Mazo así lo reconoce y por eso su propuesta como gobernador
es firmar los convenios que sean necesarios para que el aeropuerto continúe su proceso de construcción y que los empleos que se generen en esa región sean para las personas de esa misma región en el Estado de México, la región Oriente, Ecatepec, Texcoco, Chalco, Valle de Chalco, Neza y otros espacios adicionales. A ver, dime, del 1 al 10, ¿qué posibilidades tiene de victoria el PRI en el Estado de México? 10. ¡Ay! Vamos a ganar con el voto informado y libre de las y los mexiquenses el Estado de México. ¿Estás con seguro? Alfredo del Mazo a la cabeza, por supuesto que sí. Alfredo del Mazo ha estado al frente en todas las encuestas serias que han sido publicadas. Y además continúa haciendo una campaña de propuestas claras y convincentes, también para atacar el tema de la inseguridad. Ciertamente los problemas de inseguridad, como en toda democracia, no se resuelven de una vez y para siempre. Son problemas dinámicos que demandan el trabajo de personal capacitado, con tecnología de punta y con firmeza. Alfredo del Mazo, como presidente municipal de Huixquilucan, redujo la incidencia delictiva en 30%. Hagamos un contraste democrático. Delfina Gómez, como alcaldesa en Texcoco, incrementó la delincuencia en 40%. Alfredo del Mazo ha demostrado en los hechos, con experiencias concretas, que tiene la capacidad y el equipo de expertos para enfrentar el reto. Y se ha comprometido que en los primeros 100 días como gobernador hará todo el trabajo encaminado a resolver el problema de la inseguridad en el transporte público, que es una de las grandes demandas que tienen los mexiquenses con toda razón. A ver, dime una cosa, el PRI tiene una muy mala imagen en muchos mexicanos. Hay estas campañas de no votes contra el PRI, hay pues todo este resultado de la corrupción de gobernadores. Aún así, en el Estado de México, ¿estás tan seguro de que van a ganar? Absolutamente, porque la ciudadanía, por supuesto que tiene razón en estar inconforme con distintos temas. Pero te pregunto, enfrente tenemos candidatas y candidatos que están proponiendo respuestas convincentes, tienen la trayectoria y la experiencia para llevar a cabo el trabajo de manera eficaz y eficiente, porque permíteme hacer un contraste. Mencionabas el tema importante de la corrupción. Sí. Delfina Gómez ha sido señalada en distintos medios de comunicación por fallarle a la confianza de los texcocanos. Ha asignado de manera directa contratos millonarios a empresas fantasma de Higinio Martínez, su padrino político. También ha retenido los pagos para servicios sociales y de beneficencia a madres en Texcoco. También autorizó que se retuviera el 10% de los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores durante 70 quincenas y ese dinero se destinara a familiares de Higinio Martínez, el cacique de Texcoco. Todas estas actividades en Texcoco muestran la manera, el modus operandi en que Delfina ha gobernado Texcoco. A ver, dime una cosa. Imagínate si eso lo llevara a la dimensión del Estado de México, donde hay un gobierno para 16 millones de personas, que sumados todos los países de Centroamérica, el Estado de México todavía es más grande que ellos. A ver, el pasado jueves en la noche, en su noticiero, Denise Merker le hizo estas mismas preguntas a Delfina, y Delfina las negó así sin más. Dijo, o me creen a mí, y dijo además que era una campaña en su contra. ¿Es inocente o es cínica? Porque están los documentos firmados, fueron presentados en los diversos medios de comunicación. Y volvemos al tema. Es como Eva Cadena, otra fichita de Morena, que siguió el mismo modus operandi. Cuando salió el primer video, Eva Cadena, la diputada de Morena, dijo que eso no había sucedido. A ver. Cuando salió el segundo video, dijo, bueno, que ella trató de regresar el dinero, pero se llevó más. Cuando salió el tercer video, se amparó y llegó en un Mercedes blanco a los tribunales. ¿Son inocentes o son cínicos? Porque este es un modus operandi. Durante años los mexicanos nos hemos preguntado de qué vive López Obrador. ¿No se puede ser inocente, cínico y ratero al mismo tiempo? Pues yo creo que es la misma secuencia y ahí está la marca de la Casa de Morena. Y permíteme decir, ¿de qué ha vivido López Obrador todo este tiempo? Todo el mundo ha querido preguntárselo, pero... En su declaración 3 de 3, López Obrador firmó bajo protesta de decir verdad que no tiene ingresos, cuenta de cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. ¿Cómo le hace? ¿De qué vive? Pues bien, a través de los videoescándalos, a través de los reportajes de los medios de comunicación, nos enteramos que el modus operandi de Morena es tener múltiples eslabones de corrupción a lo largo de la República. Es la recaudación. Es la recaudación ilegal de Morena. Y ciertamente este ejemplo no es nuevo. Recordemos también que en el pasado
los funcionarios del primer círculo de confianza de López Obrador fueron captados en videoescándalos recibiendo fajos de billetes, pero atados en ligas. Lo que ha cambiado en el modus operandi es que pasaron de las ligas a las bolsitas, pero siguen siendo los mismos de siempre. A ver, presidente del PRI, dime una cosa. En 3 momentos López Obrador en campaña en el Estado de México ha pedido alianzas del PRD, Movimiento Ciudadano y PT. Sin embargo, de manera sorpresiva, la señora Elvester Gordillo aparece, no ella, sino sus personeros, gente incluso de su familia, apoyando a la señora Delfina. ¿Qué significa eso? Pues significa que por un lado tienes a Alfredo del Mazo, que es un candidato que apoya un sistema educativo de calidad para las niñas y los niños del Estado de México, y nosotros lo respaldamos porque en eso creemos para todo el país, porque reconocemos que el pilar de un sistema educativo son las maestras y los maestros, que merecen tener capacitación de primer nivel y remuneraciones correspondientes a su trabajo y su importancia en el sistema educativo, porque estamos nosotros los priistas a favor de los derechos laborales de los maestros. Y por otro lado, lo que tienes es un contraste democrático donde Delfina, Morena y López Obrador se apoyan de las personas cercanas a Elvester. ¿Y qué significa eso? Los peores vicios del sistema educativo del pasado. ¿Pero es una venganza de la señora Elvester Gordillo? Pues no sé cuál sea su motivación, pero las gemelas de la corrupción, Elvester y Delfina, se juntan con un propósito que ni en ningún sentido puede ser bueno, ni para los mexiquenses, ni para nuestro país. Y esto que comentamos, la corrupción en Texcoco, las alianzas con personas que representan lo peor del pasado educativo en México, lo estamos viendo todos los mexicanos, pero también lo están viendo, Ricardo, los mercados internacionales. Y permíteme mostrar un dato. Una de las calificadoras más importantes del mundo se llama Fitch y publicó la semana pasada una alerta de incertidumbre y volatilidad si AMLO llega al poder en 2018. La empresa de comunicación Reuters, la agencia informativa, hizo una investigación con distintos economistas del mundo y señalaron que si Delfina Gómez avanzaba en el Estado de México, habría una devaluación de nuestra moneda. ¿Por qué? Porque ellos perciben puntualmente que esta es la ruta que ya ha amenazado a América Latina y que tiene un nombre y un apellido. Es el populismo autoritario que ha generado en América Latina que los países que han entrado por esa ruta han salido de ella peor de lo que entraron. Y hay casos como Venezuela donde no han podido encontrar la puerta de salida aún. Si nos permites, vamos a una pausa. ¿Cómo no, Ricardo? No se vaya, tenemos más, se está poniendo muy bueno, volvemos. Gracias, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI. Doctor, habló hace un momento del populismo. El populismo se ha convertido en una especie de epidemia mundial. Ya se les metió en Estados Unidos, se les metió en Gran Bretaña, hace rato que está en América Latina. Venezuela está en una crisis espantosa. Hace un rato leí en los medios de estos saqueos que ya hay generalizados en varias ciudades. Y el populismo es López Obrador. ¿Pero qué tiene que ver con el Estado de México? Bueno, el populismo autoritario tiene esas expresiones muy peligrosas en el mundo entero. Recordarás que los venezolanos en su oportunidad votaron a favor de Chávez para que terminara con la corrupción. Y contra el desencanto de los partidos. Así es. Y lo que se terminó en Venezuela con el régimen populista autoritario fue la comida, fueron las medicinas, fueron las libertades políticas, fue la libre empresa, el empleo. Y ciertamente Venezuela está hoy mucho peor que como estaba antes de entrar a la oscura caverna del populismo autoritario en la que los metió Chávez y en la que los tiene hoy Nicolás Maduro. Millones de venezolanos marchan en las calles y el mundo con ellos para librarse de ese mal. En Francia, millones de franceses votaron para detener al populismo en Europa y el mundo les aplaudió. Nosotros estamos en la misma coyuntura, Ricardo. En el 2018 los mexicanos tendremos una elección presidencial que será fundamental para la historia de nuestro país, para el desarrollo de nuestra generación, pero también para las generaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos.
Y la amenaza está ahí. La amenaza es real y la detectan los mercados internacionales. Pero para llegar al 18, primero están las elecciones del 2017 y están las elecciones del Estado de México. Y permíteme hacer un contraste otra vez. Este es Gerardo Fernández Noroña, un militante de izquierdas que tuitea y en sus redes sociales se puede consultar, siempre a favor del régimen de Nicolás Maduro, con quien ha publicado estas fotos en redes sociales. Pues bien, Fernández Noroña se ha sumado al equipo de Delfina Gómez en el Estado de México. Fernández Noroña con Maduro y con Delfina. Dicen los sabios de mi pueblo un dicho que yo creo que es muy cierto: dime con quién andas y te diré quién eres. Este es el riesgo verdadero que tenemos como país y la primera aduana es el Estado de México. No lo podemos permitir. México merece mejor destino. Las mexiquenses y los mexiquenses merecen tener acceso a la información y decidir de manera libre su voto. Si tú quieres, por un lado, y las rutas están claras, un candidato como Alfredo del Mazo, que está a favor de crear 1.200.000 empleos, educación de calidad para las niñas y los niños, con reconocimiento a las maestras y los maestros como pilar del sistema educativo. Si estás a favor de un programa emergente para resolver el problema de inseguridad en el transporte público, Alfredo del Mazo es tu candidato y debes votar por él. Pero si por otro lado estás en el contraste democrático que debemos de hacer, Delfina Gómez, en contra del aeropuerto, en contra de los 450,000 nuevos empleos que se generan en consecuencia, aliada con la maestra Elbester y con el equipo de personas que le siguen, que han sido lo peor del sistema educativo del pasado en México, y aliada con personas que están vinculadas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y con los riesgos que trae el populismo autoritario. Las elecciones están muy claras. A ver, Enrique Ochoa, mucha gente cercana a Morena, muchos morenistas dicen, y lo dicen con toda claridad, el PRI quiere ganar o quiere mantener el Estado de México porque es la casa del presidente, porque quieren cuidar al presidente cuando salga de su gestión y porque el candidato del Mazo es primo del presidente. Alfredo del Mazo tiene motivos muy claros y positivos para ser el candidato y el futuro gobernador en el Estado de México. Está a favor de reconocer el trabajo de las mujeres que trabajan como ejes de la familia, como amas de casa. Ese trabajo que hacen las madres de familia encabezando el núcleo familiar, buscando lo mejor para sus hijas y sus hijos, ese trabajo casi nadie se las reconoce. Alfredo del Mazo quiere ser el primer gobernador del Estado de México que impulsa esa transformación de reconocimiento a las madres de familia. Y en ese sentido ha propuesto el salario rosa, un apoyo a la economía familiar para que las mujeres como centro de la familia puedan invertir en cumplir los anhelos de educación, de salud, de bienestar para su familia, para sus hijas y para sus hijos. Esas son las propuestas concretas que tiene Alfredo del Mazo a favor de un mejor ingreso para las madres de familia, más y mejores empleos para toda la población, desarrollo a favor de contener el crecimiento de la inseguridad y acabar con el problema de la inseguridad en el transporte público y por supuesto que apoyar y fomentar el desarrollo de obras importantes de infraestructura. Esas son las propuestas por las cuales Alfredo del Mazo quiere ser gobernador. A ver, dime, presidente del PRI, además del Estado de México está Coahuila y Nayarit. ¿Qué va a pasar en esas dos elecciones? El PRI tiene posibilidades, no tiene, va a ganar el PAN, va a ganar la oposición. ¿Qué va a pasar? Vamos a ganar las 3 elecciones de gobernador, vamos a ganar 3 de 3. Estás muy entusiasmado. Sí, pero tenemos razones fundadas para ello. Miguel Riquelme va adelante en las encuestas en Coahuila. Miguel Riquelme ha sido alcalde en Torreón. Torreón es un municipio muy difícil de gobernar y tenía un gran problema de inseguridad. Y Miguel Riquelme es un hombre de carácter. Con un equipo de expertos en materia de seguridad, pudo resolver el problema de seguridad en Torreón. Estos problemas no se resuelven de una vez y para siempre. Por supuesto que se tiene que mantener un trabajo decidido y dedicado con las mejores personas, con los mejores equipos y con la mejor tecnología disponible para combatir la inseguridad. Esa es la propuesta de Miguel Riquelme en Coahuila, llevar el éxito que tuvo en Torreón para poder impulsar un mejoramiento en la seguridad en todo el estado. ¿A pesar de los Moreira? Pero déjame decirte, Rubén Moreira hizo un trabajo destacado
en materia de seguridad y generación de empleo. Humberto Moreira está señalado por actos que se deben de investigar y por esa razón no forma parte más del PRI, él milita en otro partido político. Pero volvamos a la propuesta concreta de Riquelme. Riquelme presentó ante la ciudadanía desde el inicio de la campaña su plan de seguridad pública y presentó su 5 de 5. Es decir, además de la 3 de 3, presentó su carta de antecedentes no penales y el examen antidoping. Por el contraste, en el lado del PAN se tardó mucho Guillermo Anaya, el candidato panista, en presentar su 3 de 3 y la 3 de 3 no cuadra en la materia de pago de impuestos y de ingresos que él reporta. Pero además de ello, Guillermo Anaya ha hecho declaraciones cobardes y misóginas atentando contra las mujeres de Coahuila. Ya le llaman el candidato del Chile. Es lamentabilísima la manera en que él se expresa de las mujeres en Coahuila y nosotros como partido político le exigimos que se disculpara. Pero ni él ni su partido político a nivel nacional se disculparon con las mujeres de Coahuila por esa afirmación. En consecuencia, porque ante los ataques contra las mujeres del PAN, nosotros salimos en su defensa. Lo que exigimos ante el Instituto Nacional Electoral, a través de Claudia Ruiz Massieu, quien presentó una queja, fue que se aplicara precisamente el protocolo de protección contra violencia de género. Y lo que exigimos es que aplicando ese protocolo, que tiene las mejores prácticas internacionales, que se retire el registro de la candidatura de Guillermo Anaya. Y hay un antecedente para ello. En las elecciones del 2012, fue un candidato a senador por parte del PRI en el estado de Morelos quien hizo señalamientos cobardes y misóginos. Sí. Y se le retiró la candidatura en consecuencia. Los priistas le retiramos la candidatura a senador en el estado de Morelos. Exigimos lo mismo de parte del PAN. Ante las declaraciones misóginas y cobardes de Guillermo Anaya, pues que la autoridad actúe. Se nos está acabando el tiempo. Tenemos un minuto para que me platiques de Nayarit. ¿Cómo no? A pesar de el fiscal que está en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Por supuesto, y rechazamos y exigimos la investigación. Nosotros tenemos una máxima en el PRI, y es muy clara. Que los corruptos terminen en la cárcel y recuperar el dinero que se robaron para el beneficio del pueblo. Y en este sentido, Manuel Cota es un hombre de trayectoria intachable, nuestro candidato a gobernador en Nayarit. Manuel Cota ha competido y ganado en 5 elecciones consecutivas de mayoría en Nayarit. Y además, cada vez que se presenta, levanta un entusiasmo porque es un hombre que ha entregado resultados medibles, creíbles y con una trayectoria de honestidad. Manuel Cota va adelante también en las encuestas en Nayarit, consecuente con su trayectoria pública. Y Manuel Cota ha presentado un programa de crecimiento del empleo de calidad y bien pagado en Nayarit a partir de las 2 vocaciones económicas que tiene el Estado. Por un lado, el apoyo a la vocación agraria y ganadera y por otro lado, la vocación turística. Por eso estamos confiados en que podemos merecer el apoyo mayoritario de las mujeres y hombres libres de los 4 estados que tenemos en elecciones, porque somos los candidatos y candidatas con las mejores propuestas de solución a los problemas. Para terminar, Enrique Ochoa, Josefina Vázquez Mota dijo hace unos días, hace horas en realidad, que va a poner una denuncia contra Alfredo del Mazo, que hay irregularidades de muchas cosas. La pregunta es, ¿va a terminar en proceso judicial la elección del Estado de México? Mira, en el caso de Josefina, me imagino que es la tendencia que la ubique en 4º lugar en las encuestas que le está llevando a tomar estas decisiones. Sí, esa es su realidad. Pero en cuanto a la posible situación postelectoral, déjame decirte que esa es la marca de la Casa de Morena. López Obrador nunca ha reconocido una elección. El resultado siempre ha sido cuestionado por López Obrador, por Morena y por el círculo que le sigue. Su manera de operar siempre ha sido la toma de calles, la toma de reforma, la protesta social, la amenaza de violencia. Eso es lo que normalmente ellos hacen. Por eso señalo con toda puntualidad, México merece mejor destino. Los mexiquenses ciertamente merecen mejor destino. Y por esa razón estamos presentando las propuestas de nuestro candidato Alfredo del Mazo, porque estamos ciertos que son las mejores para poder lograr que en el Estado de México existan mejores empleos, mejor calidad educativa,
mejores soluciones al problema de inseguridad, y por eso estamos ciertos que mereceremos la confianza de las y los mexiquenses. En unos segundos, alianza con el PRD, alianza de facto de última hora, ¿no? ¿O sí? Nosotros vamos a seguir contendiendo como partido político, concentrados en hablar con la ciudadanía. No estamos buscando alianzas con partidos políticos, estamos buscando alianzas con los ciudadanos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Qué le parece? Una estupenda conversación, sin duda. No se vaya, todavía tenemos más.